día, gente bonita. Espero que se encuentren todos muy bien. Antes de comenzar con esta historia, quiero decir algo importante. He leído muchas cosas sobre mí en redes, muchas versiones de mi historia que no son ciertas. Se ha dicho que abandoné a mis hijos, que abandoné mi matrimonio por otra persona y que hice las cosas sin pensar, que tomé decisiones apuradas y entre otras cosas más que se dicen. Pero hoy ustedes van a escuchar la verdad, contada por mí, sin intermediarios. Voy a dividir esta historia en 3 partes porque son muchos detalles los que les quiero contar. Hay muchas cosas que quiero compartirles. Creo pues que cada detalle de esto importa. Si creen que ya lo saben todo, los invito a escuchar hasta el final, porque lo que pasó en mi vida este último año, o un poco más de un año, ni yo misma me lo esperaba. Estos videos son para quienes realmente quieran entender, para quienes me han apoyado y también para quienes han dudado de mí. No busco justificarme, solo quiero que escuchen realmente lo que sucedió y conozcan mi verdad. Así que si están listos, comencemos desde el principio. Se han dicho muchas cosas sobre mí en redes sociales, que abandoné a mis hijos, que me fui con otro hombre, que me dejó de importar mi vida, que he estado haciendo cosas indebidas. Y se han dicho demasiadas cosas por ahí, cosas que no son ciertas, medias verdades, medias mentiras. Como algunos de ustedes o muchos de ustedes ya conocen mi historia, una historia de amor que yo conté hace algunos años cuando recién comenzaba aquí en el mundo de YouTube. Y ustedes pues conocen un poquito de mi historia o a lo mejor todos los detalles y conocen qué sucedió, pero el día de hoy quiero hacer realmente un resumen de todo y contárselos en este story time, porque saben que me gusta contarles las cosas en modo story time. Y además de que, pues bueno, es una forma que yo me comunico y me abro con ustedes, abro mis emociones. El día de hoy, pues quiero hablar de todo esto, porque se han dicho muchas cosas sobre mí. Se ha dicho que abandoné a mis hijos, que dejé mi matrimonio por otro hombre, que estoy haciendo cosas indebidas. Y se han dicho muchas cosas que no son verdad. Y el día de hoy quiero contar mi verdad, la verdad. Así que espero que me escuchen. Gracias por su apoyo. Y bueno, esta historia, como ustedes saben, no comienza desde ahorita, no comienza siquiera desde hace un año o hace 2 años. Esta historia comienza muchísimo atrás de 14 años, ¿sí? Pero el día de hoy quiero específicamente contarles qué pasó durante mi matrimonio. Algunos de ustedes ya están al tanto, saben la historia, saben absolutamente cada detalle que les he contado, pero algunos de ustedes no lo saben y no saben el contexto de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, cómo las circunstancias de mi vida se han ido dando. Y todo esto pues comenzó a raíz de que yo me vine a la India. Yo hace algunos años me vine a la India creyendo en el amor, creyendo que existían oportunidades, creyendo en una persona ciegamente, una persona a la que en su momento amé, una persona a la que le entregué mi vida, le entregué mi confianza. Lamentablemente la situación que yo viví desde el principio no fue la correcta, pues como ya ustedes conocen, mi ahora ex esposo ya estaba casado, tenía una primera esposa e hijas. Y pues de la forma en que yo llegué a la India, con engaños o sin engaños, no fue lo ideal para comenzar una relación, ni un matrimonio mucho menos, y más estando yo lejos de mi país. Pero en ese tiempo yo era una mujer pues de 19 años, realmente no pensaba mucho en las consecuencias, no tenía un cierto tipo de maldad, ¿no? Como para medir las cosas. Y pues bueno, yo en ese tiempo me enamoré, creí en una persona, le confié a esa persona con mi vida. Y pues bueno, esa persona es la que tiene mis 3 hijos el día de hoy. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque necesito darles un contexto de todo lo que ha pasado. Si ustedes quieren ver algo más detallado, si ustedes quieren conocer mi historia más detallada, todo está aquí en redes, todo está aquí en mi canal de YouTube. Pero les pido que estén viéndolo en mi canal de YouTube y no con otras personas que no conocen o transgiversan la verdad o modifican las cosas a conveniencia. Por eso es que el día de hoy les estoy contando esta historia. Y como les digo, yo sé que en ese tiempo no estuvo bien venirme a la India de esa manera, porque por muchas cosas que yo hice, ¿no? Al principio pues obviamente me vine
sin comentarles a mis papás. Me vine de una forma muy impulsiva. Como ya les comenté, pues en ese tiempo no calculaba el peligro, ni calculaba las consecuencias que me iba a causar todo lo que pasó. Pero bueno, yo de igual forma quise comenzar una vida, quise creer en el amor, quise tener una familia, porque como ustedes saben vengo de una familia que los papás están divorciados, entonces yo siempre desde niña mi sueño era tener una familia donde los papás no estuvieran separados. Y por esa mentalidad y esos pensamientos que yo tenía, es que crecí queriendo eso, queriendo una familia donde estuviera unida, hubiera amor y respeto. Y todo lo que yo necesitaba y quería para mi vida desde niña. Entonces, bueno, yo trabajé y le eché muchas ganas durante el matrimonio para que eso fuera posible y para que mi familia estuviera unida. Como ya les comenté, mi matrimonio no comenzó de la mejor forma porque él ya tenía una primera esposa, a pesar de que en el Islam, para los que no saben, yo soy musulmana, mi ex esposo es musulmán y en el Islam se permiten hasta 4 esposas. Sin embargo, la verdad, yo, personalmente, mi recomendación, les digo que salten esa etapa de ser segunda esposa, tercera esposa, cuarta esposa o lo que sea, porque la verdad es una situación muy muy complicada y va muchísimo más allá de que una mujer te acepte o no. Entonces, bueno, ya ustedes saben el problema que se generó en esos momentos. Si ustedes quieren escuchar mi historia más detallada, se pueden ir a los videos de mi historia de amor. Ya sé que si ven esos videos en estos momentos no va a tener sentido, ¿verdad? Porque van a escuchar a una nana diferente, a una nana enamorada, a una nana ilusionada, una nana que en ese momento pensaba que su historia de amor era una ilusión, era algo bonito, era algo lindo, ¿no? Y ahora en estos días que estoy aquí parada, pues me doy cuenta que no, o sea, realmente me gustaría quitar esos videos ya porque no conectan con la nana que soy el día de hoy ni con lo que estoy viviendo el día de hoy. Y realmente cuando los veo y me escucho, pues, no sé, como que me causa un rechazo, ¿no? Porque había muchas cosas que yo no quería ver, había muchas cosas que en su momento no quería aceptar, que estaban afectando mi vida y que estaban afectando mi matrimonio y que eran cosas que no estaban bien y que yo aceptaba. Entonces, bueno, igualmente si quieren ver a detalles mi historia pueden ir a esos videos y ver la historia. El día de hoy no voy a meterme en tantos detalles, pero sí quiero hablar de lo difícil que fue para mí sostener esta familia. ¿Y por qué fue difícil para mí? No porque yo no quisiera o no tuviera yo la intención o no tuviera yo las ganas de que mi familia permaneciera unida hasta los últimos días. Pero realmente yo no podía porque vivía una situación de violencia emocional constante, una situación donde ya me estaba enfermando. Hubo situaciones que también se dieron la violencia física, se dio violencia económica, se dio violencia de todo el tipo. Yo estando lejos de mi familia y estando lejos de mi país, lejos de mi gente, me sentía atrapada, me sentía realmente atorada, no sabía qué hacer. Yo quería salir muchas veces, quise salir de ese matrimonio y no les hablo ni siquiera desde hace 3, 4 años, les hablo que ya desde que nació mi primera hija, incluso antes que eso. Pero no sé, simplemente mi yo del pasado quiso darle una oportunidad, quiso darle una chance de cambiar, porque eran promesas, porque eran voy a cambiar, te prometo que todo va a mejorar, las cosas van a estar bien. Y cuando eso no era mi culpa. Es tu culpa que esto haya pasado, es tu culpa que estemos haciendo esto, es tu culpa que estemos pasando por esta situación. Nunca yo escuché en un momento una disculpa sincera, no vi un cambio genuino tampoco, eran cambios que duraban 2, 3 días y después las cosas volvían igual. Yo no sentía que mi pareja, pues mi ex esposo, estuviera en el mismo sentido que yo. Yo en su momento me sentía utilizada, me sentía pues muy sola, me sentía deprimida, me sentía enferma y bueno, como ya lo saben, muchas veces sentí que yo ya no podía más. Yo no sabía cómo terminar esto. No sabía cómo salir de esa relación, no sabía cómo terminar de vivir lo que estaba viviendo. Y a veces me quedaban dos opciones. Una era irme y otra era, sí,
y no quería ninguna de las dos, porque yo en su momento pensé que debía hacer todo por estar ahí en ese matrimonio, a pesar de que yo ya no era feliz, a pesar de que yo me sentía mal y de que las cosas no iban bien, que aparte viví en su momento infidelidades también, viví mentiras y viví momentos de abuso. Pues yo quería estar ahí porque mis niños estaban ahí y yo quería estar donde ellos estuvieran. Pero llegó un momento donde la situación me rebasó. Me rebasó a tal grado que yo estaba perdiendo el poco respeto que tenía, y no porque yo no me lo tuviera, sino porque me lo estaban quitando. Yo tardé un proceso de sanación, estuve yendo a terapia, yo intenté sanar, intenté arreglarme, ¿no? Porque siempre escuché en mi relación y siempre escuché durante el tiempo que viví con esa persona que yo era la que estaba mal, que yo estaba loca, que yo estaba mal, que yo tenía que arreglarme, que yo tenía que ser mejor, que yo tenía que esforzarme más. Y lo hacía, de verdad que lo hacía, pero siempre me encontraba con la misma situación. Siempre había una pelea, siempre había una situación donde me llevaba al borde, donde me estresaba, donde quería salir huyendo. Y escuchaba una disculpa vacía, una disculpa con chocolates. Era una disculpa vacía porque esa disculpa y esas promesas de que todo va a mejorar, todo va a cambiar, nunca llegaban. Y así fueron muchos años, así pasaron los años, gente bonita. Como ya saben ustedes y ya se los comenté también, lo que ya desencadenó ¿cómo les podríamos decir? Esta caída final en el matrimonio fue de la primera infidelidad que yo me enteré de mi ex esposo, donde yo pues estaba en un momento muy vulnerable de mi vida porque acababa de dar a luz a mi tercer hijo y estaba en un momento de posparto, o sea, ni siquiera me había pasado la cuarentena cuando yo me enteré de la infidelidad, y de una manera, yo la verdad no le deseo esto a nadie, no le deseo que nadie pase por lo que yo pasé. Ojalá que mi historia sirva de ejemplo y sirva para hacer conciencia, porque yo en ese momento me hubiera gustado que alguien me dijera las cosas como son y abrir los ojos, porque me tardé muchos años después de esa infidelidad el poder tomar realmente la decisión de amarme y de respetarme. Porque una cosa que sí aprendí, y es que si uno no se respeta, uno no puede pedir respeto. Y si uno permite que a alguien le falte el respeto y uno no pone límites, eso solamente incrementa y empeora, y cada vez es peor. Y por más amor que uno pueda tener a una persona, o por más ilusiones, o por más ganas, o por más lo que ustedes quieran ponerle en nombre, uno no puede permitir que lo lastimen. Uno permite que lo lastimen, uno permite que le hagan daño. Sí que no somos culpables de las actitudes de otra persona, pero hasta cierto punto uno lo permite porque uno sigue aceptando que lo traten así. A pesar de que se disculpen, la próxima vez ya no es ese problema, ya es un problema mayor a ese, y así. Entonces te empiezan a calar, ¿no? Y cada vez incrementa más. Yo pues en este punto yo ya estaba muy enferma, gente bonita, yo ya estaba muy enferma, yo ya no podía más. Claro que sí vi muchos escenarios, quería salir huyendo de ese lugar. Yo ya no podía más porque no solamente era el abuso emocional o el abuso físico, ni las faltas de respeto. Realmente había muchas cosas que estaban pasando en mi vida que yo no mostraba en redes sociales, porque siempre quise proteger a mi familia, siempre quise proteger a mi ex esposo, porque pues yo tenía una ilusión de que todo iba a mejorar y no quería que el mundo viera mi realidad o las cosas como las estaba viviendo. Yo quería salir adelante, quería que las cosas funcionaran. Claro que sí, tenía toda la intención de pasar toda mi vida hasta el último aliento en ese lugar, en esa casa, con mis hijos. Y por otro lado también tenía la intención de salir corriendo. Yo quería huir cada vez que me lastimaban. Yo ya no podía aguantar más y no sabía a dónde irme. Yo acá estando en la India, pues a pesar de que tenía mis amistades y todo, pues no estaba mi familia, yo me sentía muy sola. Y aparte aquí la sociedad es diferente, la sociedad aquí por el simple hecho de que yo era fuera ya te juzgan. Entonces dejen al lado de todo lo demás. Entonces para mí era muy difícil estando aquí salir corriendo porque no tenía un lugar a donde ir. Yo quería en su momento llevarme a mis hijos, sí lo quería, porque por ahí dicen que abandoné a mis hijos, que los dejé. No fue por mi voluntad dejarlos. Mi plan no era
quedarme en México cuando yo viajé. Mi plan era regresar, se los he comentado ya en otros videos. Les dije mis circunstancias, ¿no? Circunstancias en ese tiempo que tuve de la visa, y también tuve la situación legal, también tuve amenazas y también tuve otras cosas que, bueno, ustedes ya lo escucharon en los audios que yo les publiqué, en los audios que yo les fui mostrando. Bueno, todas esas cosas ya están en el canal, las pueden ir a ver, pueden ir a checarlo. No quiero entrar demasiado en detalles, pero quiero que sepan que yo nunca abandoné a mis hijos, y esa es la realidad, a pesar de lo que digan o que se diga, o que puedan pensar lo que quieran pensar. Mi realidad es que yo no los abandoné y yo lo sé. Yo amo a mis hijos, simplemente mi situación y mis circunstancias no me permitieron llevarme a mis hijos. ¿Qué más quisiera yo haberme llevado a mis hijos y no estar pasando por todo esto que he estado pasando, y por todo lo que he vivido, y por todo el sufrimiento que me ha generado? No solamente a mí, sino a mis hijos también, a mi familia, a la gente que me quiere. Pero hay cosas que no están en nuestro control. Si yo me hubiera podido llevar a mis hijos, me los hubiera llevado. Lamentablemente, mis hijos no tenían documentos, ni siquiera podían salir de la India. No era una opción yo podérmelos llevar. Y pues como ya saben, su papá, mi ex esposo, no cooperaba en ese sentido, porque él sabía que si yo me llevaba a mis hijos lo iba a dejar, porque yo lo había dicho ya muchas veces que no aguantaba más de su abuso y sus maltratos. Y sí, no voy a decir que no había días buenos, porque sí lo sabía, pero es que esos días buenos es como un gancho. Esos días buenos te los hacen pasar para que te aferres a esos días buenos, se te olvide lo malo que has pasado. Pero todo eso te genera un trauma, te genera una depresión, porque siempre te sientes que no eres suficiente, que no estás echándole las ganas, que no estás haciendo lo mejor por tu familia, que eres una egoísta, que estás mal, que estás loca. Siempre el enfoque va a ser en ti, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de abuso se da porque uno lo permite, uno no pone sus límites, no pone sus barreras. Y cuando uno empieza a hacer eso, cuando uno empieza a poner esos límites, cuando uno empieza a decir, hasta aquí no voy a tolerar más tu falta de respeto, hasta aquí no me vas a tocar un pelo más, hasta aquí no vas a dictarme cómo debo llevar mi vida, o no me vas a decir que yo soy buena o mala simplemente porque tú lo dices. Cuando tú empiezas a poner esos límites es que se generan los problemas mayores. Y así es como se desencadenó el problema en el que estoy el día de hoy. Por poner mis límites, por darme a respetar y por no permitir más, no permitir un día más de abuso. El día de hoy quiero decirles que he pasado por un año muy difícil. Es, bueno, un poco más del año, pero si calculamos más o menos al día que yo regresé a la India, pues sí, es un año de que yo regresé. Y ha sido un año muy difícil para mí, ha sido un año que yo no me esperaba que las cosas iban a pasar de cierta forma. Al principio yo pensé que iba a ser más sencillo, porque siendo la mamá pensé que mis niños pues iban a estar conmigo, iban a regresar. Íbamos a ver la forma de trabajar con esto. Vaya que yo a su papá le di muchas oportunidades y le di opciones para no llegar a lo legal, para no continuar con una guerra legal, ¿no? Como yo le llamo, es una guerra legal, lamentablemente es una guerra que afecta a todos. Y yo no quería esto, pero no tuve otra opción más que hacerlo de esta manera. Lo hago así por mis hijos y lo hago así por mis derechos y los derechos de mis hijos, de que su mamá esté en su vida. A veces damos todo por amor, pero ¿qué pasa cuando ese amor se convierte en cárcel? Yo así me sentía. Cuando yo comencé a poner los límites y me di a respetar y empecé a no permitirle su abuso y su falta de respeto, empecé a alzar mi voz, empecé a defenderme y empecé a no tolerar nada, a dejar de creer en mentiras, a dejar de creer en promesas rotas, promesas falsas. Cuando eso pasó, las cosas se complicaron con mi ex esposo. Yo ya tenía tiempo que le había pedido el divorcio, no era la primera vez que le pedía el divorcio. Había muchas veces que se lo había pedido, pero él me lo negaba, a pesar de que él no cumplía con sus obligaciones y a pesar de que ya no había amor. Claramente el amor se acabó, y ese amor se acabó cuando nació mi tercer hijo, lamentablemente, después de la infidelidad que le supe. Porque, bueno, simplemente yo soy así, yo lo dejé de amar. Claro que le tenía un cariño, una apreciación, ser el papá de mis hijos, y pues bueno, viví con eso y aguanté viviendo con eso años.
Pero cuando ya ese amor se empieza a convertir en odio, cuando ese amor se empieza a convertir en un repudio, cuando ese amor se empieza a convertir en un rechazo, yo ya no lo podía ver, yo ya no quería estar con él, quería estar el tiempo fuera de mi casa porque no quería estar con él. Quería estar separada de él, ¿sí me entienden? No podía verlo, no podía estar más en una casa encerrada con él las 24 horas porque yo ya no lo toleraba. No podía ni siquiera pasar un tiempo con mis hijos sin tener que verlo, sin tener que soportarlo. Yo ya llegué a un momento que no podía más. Y esta última vez que le pedí el divorcio, que fue en agosto del 2023, esta vez ya fue en serio. Yo ya quería el divorcio, incluso tengo testigos de lo mismo. Él me dijo que no me iba a dar el divorcio, entonces fue cuando yo pedí ir a México para pensar las cosas. Mi viaje a México fue porque era necesario para mí estar con mi familia, estar alejada un poco de la situación, ver las cosas con más claridad, pensar si quería seguir pues intentando o dejarlo ahí y empezar una nueva vida. Pero claro que mi plan era regresar, yo no me iba a quedar en México, solamente iba por una temporada para que todo esto se me esclareciera en mi mente. Y bueno, la situación se dio que ya no pude regresar y fue una batalla por el divorcio, que ustedes lo saben, porque a pesar de que yo ya le había pedido el divorcio, yo misma me considero divorciada desde agosto del 2023, porque yo fue el día que tomé una decisión definitiva. Simplemente estaba intentando analizar cómo iban a ser las cosas. Yo quería regresar a Kashmir en ese momento, pero quería regresar, finalizar mi divorcio y vivir aparte, vivir en otra casa, pero vivir cerca de mis hijos, vivir con mis hijos. Yo no tenía la intención de que mis hijos estuvieran aquí y yo estar en México. No fue para nada parte de un plan ni nada. Simplemente que las cosas durante mi estancia en México se complicaron y eso fue lo que me ha traído hasta el día de hoy a esta batalla tan grande que estoy luchando. Sin embargo, y a pesar de todo lo que ha pasado, gente bonita, a pesar de todo lo que he vivido, de todo lo que he sufrido, de todas mis guerras ganadas y guerras perdidas, porque las hay guerras ganadas y hay guerras perdidas en esto, yo no considero que haya un ganador, aquí todos perdemos. Pero a pesar de todo esto, cuando pensaba que todo estaba perdido para mí y que ya no iba a haber más allá para mí que esto que estoy viviendo, la vida me sorprendió de una manera que nunca imaginé.